Hola, por acá ya empezando este nuevo live, qué rico, como siempre con invitados especiales, con invitados mejor dicho de lujo. Por acá vamos a esperar a que se empiecen a conectar, bienvenidos. Por acá vamos a invitar a Krami. Hola Joana, qué rico. Vamos a esperar que Krami se conecte. Por acá dice que ya. ¡Hola! ¿Qué más? Eso fue súper rápido. Muy Sí, bien. qué bueno. De todas maneras, pues bueno, aquí voy a jugar con mi celular porque lo tengo conectando, cargado. Entonces, bueno, pues estoy aquí con un poco inestable Ah, el celular. te va a tocar cogerlo con la mano. Lo tengo, sí, con un aparatico que me está ayudando, pero bueno, lo tengo inestable porque él igual se soporta en el cargador. Claro. Bueno, ahí atrás tienes como una luz que no te deja ver bien. Es la Pues ventana. como en la Espérate, yo ventana. la cierro. Eso, para que no te entre como ese reflejo tan fuerte. Bueno, bienvenidos. Por acá estamos entonces en nuestro live. Hoy con Krami. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta pues de tenerte acá. De verdad que eh, para mí ha sido muy importante este espacio como psicóloga, como mamá, como, mejor dicho, como pareja. Entonces, bueno, qué rico que estás acá, bienvenido, que hagas parte de este grupo de profesionales que me han ido acompañando toda esta pandemia en estos lives, con temas demasiado interesantes y necesarios que todos necesitamos saber. El tema de hoy, pues, me han escrito mucho que espectacular, que lo estaban esperando. Así que sé que hoy se van a conectar muchas personas a aclarar esas dudas y si no, también les dije que al final les podía mandar el enlace y queda grabado en Instagram porque yo sé que también es una hora que solo las mamás sabemos por qué nos sirven, el Sí. resto de las personas no entienden por qué un live a las 10 de la mañana, solo las que tenemos mamás Las que de estamos en casa en este momento, acompañando a los hijitos, sí, no es fácil. no es Pero fácil. bueno, igual como tú dices, queda grabado y uno puede ver los live. Igual yo, como dices, también me he visto beneficiada de tus lives, de maravillosos profesionales que has traído. Pero claro, yo lo veo en la mañana, que lo puedo ver, o en la noche. Pero bueno, eso es lo que permite las maravillas de la tecnología que nos permite ahora poder quedar grabado en los contenidos y uno después acceder a ellos en cualquier momento. Así es, y yo también tengo un canal de YouTube donde los estoy montando, entonces sirve como biblioteca para mí, para todos los profesionales que necesiten un tema específico con un paciente. Le tengo el tema, una entrevista y se lo mando. Entonces, a veces como papás es más fácil escuchar mientras que vamos manejando, haciendo alguna Sí, cosa en la casa. Entonces, bueno, mientras ya por facilita acá se han todo. conectado bastantes, bienvenidos a todos los que se están conectando. Qué rico que están acá acompañándonos hoy. Bueno, quiero presentar a mi invitada de hoy. Ella es Krami. Tuve la oportunidad de conocerla en nuestro grupo de IAN. IAN, les contamos un poquito. Es un grupo donde nos reunimos a estudiar la teoría del apego. Ujú. Leemos libros de profesionales que ya pues han escrito mucho sobre la teoría del apego y nosotros vamos revisando cada uno de esos capítulos, cada libro y vamos haciendo actividades entre nosotros para hacerlo mucho más práctico y para entenderlo mucho mejor y poder acompañar a las familias a las que asesoramos o muchos son psicólogos, entonces a los pacientes para desde la teoría del apego, que es una teoría hermosa. Entonces acá tuve el placer de conocer a Kramny, me encanta su trabajo, lo que hace, también estamos muy coordinadas, las dos tenemos dos niñas, Sí. somos certificadas como educadoras de disciplina positiva y bueno, un poquito más de la hoja de vida ahorita nos contarás, pero qué rico tenerte acá, bienvenida, a medida que tú vas hablando, tú tranquila, ve hablando y hablando y hablando lo que nos vas a contar, porque yo sé que es un tema bastante denso, que hay mucho tema, hay mucha cosa para hablar, hay muchas dudas que aclarar. Y yo si te tengo que interrumpir por alguna cosa, que hay alguna pregunta que de pronto no se nos escape o algo, yo te interrumpo
a medida que tú vas hablando, entonces yo estoy pendiente como de la gente que se va conectando, la estoy saludando y bueno, no, bienvenida, cuéntanos un poco más sobre ti, lo que has estudiado, tu trayectoria, eres colombiana pero en este momento vives en Estados Unidos, entonces bueno, esto es lo bonito de la tecnología que, Nos que permite hay seguir distancia. conectadas. Sí, exacto. Bueno, bienvenida. Ay, Ana, muchas gracias. De verdad que valoro mucho este espacio, mucho esta invitación, precisamente por eso, porque como tú lo dices, pues somos compañeras de grupo de estudio que nos ha permitido como complementar nuestros conocimientos. Entonces valoro mucho estos espacios de retroalimentación, porque como así como lo decías, pues finalmente cuando estábamos en el grupo de estudio, que igual yo sigo participando, pero desde la virtualidad, es increíble o sea, cómo aprende uno desde la otra perspectiva. Entonces, el hecho de no solamente los profesionales, desde los caso a caso de las personas aprendemos mucho, nos estamos retroalimentando y ese es el día a día de todos. Una construcción conjunta. Bueno, Emi, les cuento, soy Cramily Zuluaga, soy psicóloga clínica. Durante pues toda mi trayectoria en la profesión he estado en consulta particular. He realizado en Colombia, tuve un proyecto muy lindo con una amiga de mi corazón que hacíamos talleres para papás, muy desde la línea de la crianza respetuosa, que en eso también coincidimos, Ana, y por eso nos encontramos desde el estudio de la teoría del apego. Bueno, durante esta trayectoria como mamá, Yo fui realmente, participante de uno de esos talleres. sí, Sí. tan rara, sí. Como mamá, realmente la profesión, yo estaba muy, cuando comencé mi profesión, estaba muy direccionada a los adultos, ¿cierto? Me apasiona el interactuar con los adultos, pero a partir de mi maternidad fue que di otra mirada al mundo infantil, porque ya llegaron mis hijas y me conectaron con otros retos muy grandes. La maternidad y la paternidad nos conectan con unos retos impresionantes. Bueno, y yo desde la misma coherencia, nosotras como profesionales queremos precisamente pues promovemos la salud mental. Entonces yo pienso que desde ahí mis hijas han sido mi mayor motor y mi mayor motivación para estarme capacitando todo el tiempo con temas relacionados con la crianza. Por eso llegué yo hace 8 años aproximadamente al mundo de la crianza, todo lo que tiene que ver con infancia y adolescencia. Durante este tiempo entonces he estado muy vinculada con la teoría del apego, he estado estudiando, bueno, tengo un diplomado en mentalización, un diplomado en desarrollo, apego y parentalidad en la infancia. Bueno, eso es como El lo que mismo estamos. diplomado, tenemos el mismo diplomado también. Sí, y con FAI. Sí, Y no compa. hemos parado. Bueno, o sea, yo pienso que esto es una construcción. Yo pienso que uno como profesional y más cuando no se trata del área de la salud, ¿no? En cualquier profesión, yo pienso que uno tiene que estar actualizado todo el tiempo. Todo va cambiando y más hoy en día que vamos a un ritmo acelerado. Entonces, bueno, es la construcción y el conocimiento constante. La crianza nos trae todos los días retos, todos los días debemos de estar aprendiendo, informándonos acerca de todo ese desarrollo evolutivo. Yo pienso que uno se va informando de cada día para poder acompañar mejor a nuestros hijitos, ¿cierto? Entonces, en eso coincido contigo mucho, por eso estamos tan alineadas. Esa soy yo, sigo, bueno, me trasladé hace un tiempo para Estados Unidos por un proyecto familiar, continúo trabajando, estudiando desde aquí, he continuado con mis estudios y trabajo, pero pues a nivel online, ¿cierto? De manera online, es que estoy haciendo como el trabajo en este momento. Desde la virtualidad, obviamente pues desde con la pandemia y todo, ahí sí nos alineó a todos desde la virtualidad. Bueno, esa soy Sí, yo y hoy les vengo a hablar sobre los niños con altas demandas, ¿cierto? sí. Entonces, Un tema dime. muy, muy interesante y que muchas Sí, veces ese término se confunde. Entonces, sí. por eso pienso que es bueno tener claro como qué son esos niños con alta demanda. A veces le consultan a uno, es que yo creo que mi hijo tiene
es con alta demanda. ¿Y por qué? Porque es que una vecina me dijo que el niño era con alta demanda. ¿Y por qué? Ah, no, porque es que se mueve mucho. Ah, es que, entonces a veces los estigmatizamos también y lo generalizamos como dentro de un término. Entonces es bueno hoy tenerte acá porque yo sé que nos va a quedar muy claro a los papás cuáles son esos niños con alta demanda y qué necesitan esos niños con alta demanda, que no es lo mismo que necesitan el resto de los niños. Hoy una paciente me decía, ay, creo que sí me voy a alcanzar a conectar, está a 9 horas, 8 horas de diferencia, porque Ah, yo siento que mis hijos son de alta demanda, entonces ella lo siente, cree que sí lo sí. sabe, pero yo sé que con esto va a quedar definitivamente claro si sí lo es, si no lo es y qué necesita para esos hijos y acompañarlos de la mejor manera. Sí, claro que sí, esa es la idea, ¿cierto? Igual, si quedan algunas dudas, te pueden escribir a ti las dudas y nosotras entre las dos, pues porque tú también tienes el conocimiento, entonces también se las podemos resolver. Si me necesitan a mí, igual también en las redes puedo darles la información que necesiten, o sea, seguimos aquí en continua retroalimentación. Bueno, entonces ahora les cuento. ¿De dónde viene el concepto de alta demanda? En la década de los 90 un pediatra llamado William Sears, americano, él se encontró desde su propia experiencia como papá con su cuarta hijita, o sea, no era un papá inexperto, con su cuarta hijita se encontró con unos comportamientos que estaban complejizando mucho la crianza, su esposa se quejaba, vivía agotada y él veía que había algo diferente, que la niña traía unas características diferentes. Entonces, a partir de su propia necesidad, él empezó a hacer un estudio de estas características de las niñas, de los niños, con otro grupo de niños que él tenía pues como a su alrededor porque es pediatra. Entonces, bueno, comenzó el estudio desde su propia niña y finalmente con los años se dio cuenta que no era algo biológico, que no era algo patológico, y encontró una explicación desde la psicología. En ese momento habían unas categorías del temperamento que nos hablaban de un temperamento difícil y su hijita, las características de su hijita cuadraban dentro de esta categoría. Él, como uno de los primeros autores de un libro de crianza con apego, muy alineado con la crianza respetuosa y defensor de la crianza con apego, él decidió cambiarle el nombre de niños de temperamento difícil a niños con altas demandas, porque realmente eso es lo que pasa, lo que ocurre en la conducta de los niños, ¿cierto? Tienen una demanda más alta de los niños promedio. Todos los niños, si estamos hablando de bebés, tienen alta demanda. Pues es que eso es lo natural, eso es lo normal. Los niños nos necesitan pues son dependientes completamente de lo que el adulto haga por él. Entonces, en todos los niños vamos a encontrar una alta demanda. Pero él, con el ánimo de no rotular y él como pediatra, de no ponerle la etiqueta y meterle en el morralcito a este chiquito desde bebé el título de niño con temperamento difícil, le cambió el nombre por alta demanda, ¿cierto? Él ya sabía como pediatra las implicaciones que tiene un niño, decirle a un niño, usted es un niño de temperamento difícil, pues es un niño que va a crecer con una representación sobre el sí mismo negativa, lo que va a representar para una mamá una representación materna de tener un niño difícil, la relación va a cambiar completamente. Él muy alineado con el vínculo, él sabía que iba a cambiar completamente solamente poniéndoles el rótulo. Entonces esa fue su motivación para poner el concepto de niños de alta demanda. Ahora, a nivel de la psicología, entonces nos encontramos que no es una patología, que son características que no hacen parte de un trastorno mental, simplemente son características de la personalidad, ¿sí? O sea que Suena muy no hay fácil. una evaluación para determinarlo, una evaluación psicométrica para determinarlo No, por acá, no es un diagnóstico establecido, no está en el DSM-5. no, Muy no, bien, porque no es una patología, no es un trastorno muy bien. psicológico, simplemente hacen parte de unas características de una personalidad, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son entonces estas características que nos encontramos en estos chiquitos? Entonces son niños que lloran frecuentemente, que son inconsolables, que piden estar en brazos todo el tiempo, que quieren estar cargados todo el tiempo, que necesitan de esa compañía presente del adulto
todo el tiempo, o sea, el niño requiere que ese adulto, él quiere que esté ahí a su lado todo el tiempo, entonces esto hace muy agotador esta crianza, por eso encontramos estos papás que se quejan tanto cuando tienen niños con estas características. Bueno, a nivel afectivo encontramos que son muy cariñosos, les encanta estar abrazando ya cuando son más grandecitos, entonces también nos encontramos con la dificultad en los hermanitos, es que me quiere abrazar todo el tiempo, me quiere abrazar todo el tiempo, entonces los niños, por ejemplo, con los papás que piden brazos y brazos y los papás de pronto en algún momento les dicen que no, son niños que les cuesta mucho asumir y asimilar la desaprobación de las conductas de los papás, ¿sí? Ellos piden atención, piden brazos, en los despertares nocturnos, perdón, en el sueño, tienen dificultades con el sueño, tanto al inicio, cuando van a conciliar el sueño, son niños que tienen una actividad mental muy alta, entonces ellos no se quieren perder ningún estímulo, entonces son los niños que cuando están más grandecitos empiezan, mamá, espérate que es que quiero ir a tomar agua, es que me faltó coger el peluche para dormirme con él, no, es que quiero voltear la almohada porque es que tengo calor. O sea, empiezan a sacar miles de, que para nosotros podrían llamarse excusas, pero es por esa necesidad que él tiene de seguir viendo el mundo, ¿sí? Tienen un carácter muy fuerte, son niños muy, muy perseverantes como característica, muy persistentes. Hablamos de una persistencia tenaz, entonces esa persistencia les hace que ellos tengan muy claro que las cosas las quieren hacer a su manera, ¿sí? Entonces esto, obvio, va a presentar la dificultad con el adulto porque como adultos tenemos la idea de que nosotros somos los que educamos y los que criamos y los que decimos cómo se hacen las cosas. Y estos chiquitos tienen la característica de decirnos cómo hacer las cosas. Entonces entramos en conflicto todo el tiempo, Claro. como que tú eres el niño, el que no sabe nada, y si nos paramos en una posición de adultocéntrico, en estas crianzas autoritarias, entonces el conflicto se hace más grande, entras en una lucha de poderes, porque cómo me vas a decir tú a mí, yo cómo te voy a educar, pero esa es la tendencia de los niños, de decirnos cómo hacer las cosas. Llaman mucho a la coherencia al adulto. Entonces le están pidiendo todo el tiempo como coherencia. Tú me estás diciendo esto, entonces son los niños que refutan frecuentemente cuando ya están más grandes, le están refutando a los padres como, si tú me dices esto, pues entonces ven, hagámoslo, no es por un momento. O sea, es complicado. Realmente la crianza con los niños se complejiza mucho porque ellos tienen unas elaboraciones mentales muy elaboradas para su edad, ¿sí? Aquí entra una famosa... la niña que dicen la niña más famosa de alta demanda, que es Mafalda. Ah, ¿Sabes sí, cuál es Mafalda? Bueno, sí, nos tocó porque a ella, nosotros. sí, de nuestra generación, porque Sí, ella todo el tiempo está cuestionando a sus papás, está cuestionando la sociedad, la forma de hacer las cosas, o sea, ella cuestiona todo. Y así son los niños de alta demanda. Bueno, no les gusta que los corrijan, ellos no les gusta que los corrijan, están cambiando de actividad constantemente, ellos se aburren, se cansan en las actividades, entonces se hace también muy difícil acompañarlos porque ellos están cambiando, entonces empiezan un juego y al ratico no, que quieren hacer el otro. Si tienen como esa sensibilidad en la parte motriz, entonces quieren estar con una actividad física muy alta, muy intensa, y ahí nos encontramos también con los que los empiezan a rotular desde muy bebecito, no, es que él no se sienta, es que es hiperactivo y empezamos a poner los rótulos a estos pobres chiquitos, ¿cierto? Bueno, eso, ya te iba a decir eso. Como tiene tantos síntomas asociados a un diagnóstico con déficit de atención e hiperactividad, solo ujú, hiperactividad, entonces, sí, claro, ahí hay comorbilidad en más de uno de los síntomas, entonces lo rotulamos, este niño es hiperactivo, vaya, medíquelo, vaya, diagnostíquelo, llévelo a evaluar donde un neuropsicólogo, un psiquiatra, porque no lo aguantamos. así es. Pero bueno, entonces están las otras miradas, ¿cierto? Las miradas desde el Sí, temperamento, de los estudiosos del temperamento y la personalidad que nos dicen, no, o sea, las neurociencias hoy en día, tú lo sabes, todo lo que nos han mostrado a nivel cerebral y lo que nos produce a nivel ya comportamental. Bueno, son niños que son irritables, entonces ellos además de que son muy irritables, los desbordes emocionales o mal llamadas pataletas
son más largas e intensas que las de los niños promedios, ¿cierto? Pues a todos los niños pasan por sus desbordes emocionales, tienen la etapa de sus desbordes emocionales precisamente pues porque no saben cómo expresar las emociones en momentos de estrés, pero estos niños se hace más difícil acompañarlos por eso, porque es que se hacen más largas, entonces pueden pasar media hora o una hora llorando. em, Porque no son capaces de regularse en un tiempo más corto. Y si a esto le agregamos que están en un contexto de unos papás que consideran o que tienen esa creencia de que déjelo llorar, él solo se para, a él se le pasa solo, de que no tienen la conciencia o el conocimiento de que los niños en momentos de estrés hay que acompañarlos en vez de dejarlos solos para no agudizar el estrés, entonces se complica más para el niño y se le hace más intenso su desborde emocional. Bueno, además de características que complejizan la compañía de ellos, también vemos que hay características positivas, ¿cierto? Como que son muy afectuosos, como lo dije ahora, y también una de ellas es que ellos tienen unas altas capacidades intelectuales. Son niños con altas capacidades. De hecho, cuando hay un estudio que nos muestra que el 70% de estos niños con altas capacidades han sido bebés de altas demandas. Entonces, estas características que en un momento como niños y como padres vemos que son tan complejas de acompañar, esa persistencia, esa perseverancia, cuando escuchamos es que es muy terco, esa perseverancia de querer lograr las cosas como ellos las quieren, como tienen su idea en la cabeza y no como le dicen. Entonces, esas características son en la adultez le van a ayudar mucho, o sea, son profesionales muy exitosos, ¿sí? Nos vamos a encontrar que eso sirve mucho, pero claro, en la adultez, en la niñez, a los papás no nos sirve de mucho y a los niños tampoco, porque la manera de relacionarse con ellos va a ser diferente también. Y cuando hay más niños, cuando hay hermanitos, entonces también se da el caso que hay las comparaciones. Es que tu hermanito sí sigue las instrucciones en el momento en que se le dice y tú no. Es que tú eres muy terco. Es que empezamos a cargar a este chiquito de cantidades de rótulos que no nos van a servir para nada a él. Sobre todo a él no le van a servir de mucho, no le van a ayudar. Bueno, entonces estas son como otra de las características, es esa sensibilidad sensorial. Entonces nos encontramos con niños que tienen una sensibilidad a las marquillas de la ropa, a las texturas de las telas, que no soportan ciertos olores. Conozco una niña que desde que llega a la puerta de la casa le dice, mamá, yo ya sé que estás cocinando, estás haciendo, por ejemplo, estás haciendo espaguetis con pollo. O sea, ella identifica, sin mirar la comida, ella identifica qué está haciendo esa mamá y ella me dice siempre, o sea, es increíble porque ella ni siquiera llega a la Sí. cocina y ya me está diciendo qué estoy haciendo. Entonces hay esa sensibilidad más alta a nivel sensorial, o hay niños que no toleran el ruido, que vemos, hay otra niña que en su clase de ballet, entonces en un momento de la clase la profesora le dice como para que se distensionen, le dicen corran y griten, pues porque es una clase muy estructurada, corran y griten, y la niña ni corre ni grita, lo que hace es que se tapa los oíditos y se queda paradita esperando que los demás liberen su tensión porque ella no es capaz, ella no tolera ese ruido. Entonces vemos en estos chiquitos esta sensibilidad, ¿cierto? A los olores, al roce, auditivos, visuales, bueno, desde la actividad. Todas estas son como entonces características de los niños con altas demandas. Estas son las características que conocemos a nivel de la psicología, pero a nivel coloquial, lamentablemente, nos encontramos entonces con los rótulos, ¿cierto? Con los, entonces, es que ese niño es un grosero, es que ese niño es un pataletoso, hablando desde el desconocimiento, claro está. Parece autista. He escuchado que les dicen, ese niño Ay, parece eso me parece muy autista, claro, cruel. por la hipersensibilidad, sobre todo auditiva Auditiva. y sensorial, Sí. ya, parece autista.
Bueno, es que son unos pataletosos, es que su niño está muy apegado, qué horror, ese niño no va a ser capaz de salir cuando esté grande porque es que esa mamá lo tiene muy apegado, es que no lo cargue tanto que ese niño se le va a malcriar, es que son niños malcriados, son niños groseros, son niños irrespetuosos. Llenan a estos pobres chiquitos de unos rótulos que son fatales para su salud mental, pero además de que llenan, que además de que socialmente les están diciendo a los niños cómo son, también les dicen a los papás y les atribuyen las culpas a los papás, ¿cierto? Entonces, ahí nos encontramos con las características de los niños de una manera, pero también en los padres. En los padres también encontramos unas características cuando tienen niños de alta demanda. Son padres agotados, que se están cuestionando todo el tiempo si están haciendo mal las cosas porque tienen ese juicio social de usted lo está malcriando, es que usted no le pone autoridad, es que usted no le dice, no le da instrucciones, es que usted es muy permisivo y le deja hacer lo que quiere. Y es un padre que se ve metido en una encrucijada en si escucho a mi niño o escucho a la vecina que me está diciendo que yo lo estoy haciendo mal. Sí, entonces ahí se presenta también el fenómeno de la culpa en estas pobres madres o adultos cuidadores. Así Eso es, es. y perdón que te interrumpa acá, eh, yo les digo mucho a las familias, y no solo con estos niños de alta demanda, en la crianza es mejor ponernos coloraditos un ratico que no el resto de la vida. Y a veces, pues nos quedamos con los dos o tres, las dos o tres personas que de pronto están alineadas en lo que nosotros queremos para la educación y la crianza y el acompañamiento de nuestros hijos. Y es preferible eso a estar rodeado de un millón de amigos, de un montón de amigos, como dice la canción, Sí. eh, y que no están de acuerdo con, porque entonces sufrimos, lo que tú dices, empezamos a cargar como mamás con un montón de culpas, porque esta me dijo esto, aquella me dijo esto, entonces debería hacer esto, y todas las noches cargo con esas culpas y no duermo y pienso, y son los papás que llegan donde uno, vuelto nada, qué hacer, ya ha pasado el tiempo, no he acompañado a mi hijo y ya entonces viene otra carga peor, porque entonces no es que tu hijo necesitas esto, esto y esto, diferente al hijo de María, de Juanita, de Pedro, de Juan, es tu hijo y él necesita eso, entonces ahí hay como ese choque emocional, entonces qué rico que mencionas eso, porque cargamos con mucha culpa, nos juzgamos, nos autolesionamos y nos damos látigo todo el tiempo, por más que todo porque Por los preguntamos o opinólogos. nos dejamos por todos los opinólogos, entonces qué bueno que tocas esto, Por claro, los opinólogos y sí. precisamente pues a estos papás y lo que tú dices, yo quería cerrarle las características con exactamente lo que tú estabas diciendo. Estas características, muchas de estas características vemos en los primeros añitos de los niños, ni siquiera son de los niños de alta demanda, pues de este concepto o que están enmarcados acá, sino de todos los niños. Pues porque como lo dije al inicio, o sea, todos los niños tienen una alta demanda, pues porque nacemos, somos la especie mamífera que nacimos más inmadura de todas, más dependiente de todos. Entonces, claro, las características, sí, o sea, ahí en alta demanda podría llamarse cualquier, si vamos a hablar de bebés, pues todos serían, obviamente aquí ya encontramos que se vive de manera más intensa ciertos pedidos, sí, pero eso es lo que hay que llegar a mirar como, o a pensar como padres cuando estamos llenos de esta culpa, pensar que cada niño es diferente, cada niño es un universo, cada familia es un universo y lo que tú decías ahorita de cierro la puerta y me concentro en las personas que están alineadas porque y le doy gusto a mi hijo. O sea, yo pienso que cuando uno es papá tiene que pensar en, bueno, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de mis hijos o estoy del lado del vecino o de mi tía o de mi propia mamá? Sí, pues porque ya mi mamá ya crió. O sea, ahora es mi lugar, todos los papás nos equivocamos, nadie viene sabiendo, o sea, el día que nace un hijito, nace un papá y una mamá. Entonces yo pienso que eso es un viaje donde todos aprendemos, al mismo tiempo vamos aprendiendo. Entonces, Ujú. cerrarle la puerta a estos opinólogos me parece que es una decisión que pareciera grosera, pero también es sabia, porque hay que cuidarnos mentalmente para evitar esos juicios que nos están llenando de culpas y entorpeciendo la relación y el vínculo con nuestros hijitos. Bueno, entonces, ¿a qué se debe la alta demanda? ¿Cierto?
¿Dónde está el origen de la alta demanda? No es la mamá permisiva, no es la mamá que no sabe criar, no es la mamá que no tiene habilidades parentales. Se debe al temperamento de los niños. Es ese es el origen de las altas demandas. Todo se debe al temperamento que cada niño trae. El temperamento tiene un origen biológico, el temperamento es genético, es innato. Todos los niños, o sea, todos los seres humanos venimos con un temperamento ya establecido. Eso no es que la mamá desde que lo está gestando entonces le quiso poner el temperamento del niño extrovertido. No, el niño ya trae su propio temperamento y con eso es lo que tenemos que jugar los papás, ¿sí? Entonces, ¿qué es el temperamento? El temperamento es esa forma de reaccionar que tenemos todos los seres humanos frente a ciertas situaciones o frente a ciertas personas. Es como esa sensibilidad que tenemos todos, que traemos todos a ciertas situaciones. Entonces, hay en las nuevas teorías del temperamento que nos hablan las neurociencias, nos dicen, hoy en día medimos el temperamento como en una escala, como si fuera una reglita, por ejemplo, que va de 0 a 10. Entonces el temperamento lo medimos ahí. Si está en el 0, hay una hiporreactividad. Reactividad se habla desde la respuesta, ¿cierto? Porque el temperamento es esa forma como nosotros respondemos ante el medio. Entonces nos hablan de una hiporreactividad de los niños que ante ciertos estímulos son menos propensos a responder. El niño, si nos ubicamos en la reglita, en el número 5 entonces encontramos el niño promedio que tiene unas respuestas más adaptativas a nivel social. Y en el número 10, que es el número más alto, encontramos los niños hiperreactivos, ¿cierto? Que reaccionan de manera más intensa a ciertos estímulos, ¿sí? Y los niños de alta demanda están en esta escalita, están en este numerito, en una hiperreactividad frente a las diferentes sensibilidades o a las diferentes dimensiones que tengan. ¿Cuáles son las dimensiones de esta reactividad o de esta sensibilidad? Tenemos entonces la dimensión sensorial, lo que hablábamos ahora. Entonces hay niños que son más reactivos a la audición, a la visión, al tacto, al olfato, como el ejemplo que les conté de la niña que desde que entra ya sabe qué se está preparando en su casa. Eh, bueno, es como esta sensibilidad. Tenemos la sensibilidad afectiva, emocional, ¿sí? Entonces hay niños que nacen con una tendencia a estar que son más irritables, y hay otros que nacen con una tendencia a ser más tristes, más desde la tristeza y de la ansiedad. Entonces son cosas que no están en nuestras manos como papá al momento de nacer o al momento sí, de modificar algo previamente en nuestros hijos, ¿no? Es algo con lo que nos llega. ¿Con cuál sensibilidad traerá mi hijito? Me lo irá mostrando. Él trae su propio mapa y él es el que me va a ir mostrando cuál es su sensibilidad, cuál es su temperamento. Y soy yo como mamá o adulta cuidador que debo de estar muy atenta a esas señales que él me da. Sí, y la otra sensibilidad es en la actividad. Entonces hay niños, los niños de alta demanda necesitan estar en altos niveles de actividad todo el tiempo. Entonces, este es el origen de la alta demanda, ¿cierto? El temperamento, lo que ya traen, ¿sí? Ahora, la personalidad, ¿qué hacemos entonces con estas características y con este temperamento? La personalidad está compuesta por dos factores. El temperamento, que es esa carga biológica que ya traemos, y el carácter, que el carácter es ese factor ambiental o social que es el que ya empieza a modificar el temperamento, ¿cierto? Y entre estos dos factores se va construyendo la personalidad. El niño no nace con una personalidad, el niño nace con un temperamento. Y el temperamento en combinación con el carácter es que van formando la personalidad del niño. Entonces nosotros como adultos tenemos la oportunidad de ir modulando este temperamento, sí, sí, por medio de nuestras tradiciones, por medio de nuestros estilos de vinculación, por medio del estilo educativo, de la cultura. Todo esto ambiental es lo que va modificando
lo genético, que es lo que nos dice la epigenética, ¿cierto? Cómo todas las experiencias que tienen los niños van modificando la misma citoarquitectura del cerebro. Entonces, para algunas mamás, como a veces preguntan, entonces, ¿hay posibilidades de que el niño se salve? Suena muy cruel, pero claro que hay posibilidades, ¿cierto? Pues porque son mamás que están angustiadas, que están cansadas, que están desgastadas, porque es que acompañar a estos niños se hace muy difícil y creo que tú y muchas mamás y muchas profesionales hemos escuchado es que no me dejan ir al baño porque tiene que estar a mi lado, es que se agarra a la pierna porque no me puedo despegar ni un momento. Sí, o sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, esa es la necesidad real. Entonces, es necesario que nos quede muy claro que son necesidades reales, no son caprichos de los niños. No es porque él me quiere, es que él me quiere dañar el día, es que a él le gusta. O sea, atribuimos a los niños intenciones malévolas, como si el niño fuera un enemigo de los papás. Es que él Él le lo hace gusta ver. consciente, él lo planea. Él lo hace consciente, eso lo escuchamos mucho, él sabe qué está haciendo, o muchas veces escuchamos que nos dicen, ¿y por qué si sabe unas cosas y eso no? No, es que él sabe que eso me genera malestar, entonces él lo hace precisamente para hacerme enojar. Entonces hacemos una cantidad de atribuciones y claro, muchas veces puede que tengan una intención, pero es precisamente porque es que los niños expresan a través del malestar, están expresando alguna necesidad, siempre, pero es una necesidad real, no es un capricho. No solo los niños de alta demanda, todos los niños expresan sus necesidades y cuando no son escuchadas, pues claro, van a buscar el medio de que sean escuchados, que sean atendidos, que hay unas palabras que son mal utilizadas a nivel cultural, a nivel de nuestra sociedad, es que quiere llamar la atención. Déjelo, que es que le está llamando la atención, déjelo que llore solo, déjelo allá solo. Llamando la atención, sí, claro, eso es lo que está haciendo. Pero no entendemos que, pues, si está llamando la atención es porque no ha sido escuchado, porque ya no encuentra otra forma de que lo escuchen, ¿sí? Bueno, entonces esto es como la otra cara bueno, o la otra información de este modo de mirar los niños. El temperamento se va modificando, pero depende de nuestro estilo de crianza, ¿cierto? Hay temperamentos o hay personalidades que no cambian, sino que al contrario se agudizan. Sí, pues porque son niños que no son familias, que no tienen las herramientas, que no conocen, pues porque son sus formas de que ya, pues nosotros criamos con lo que atraemos, ¿cierto? Entonces Exacto. tendemos a replicar lo que ya nosotros conocemos, lo que para nosotros es conocido. Yo pienso que es como en esta época en la que ya, gracias a la tecnología y a todo, nos estamos viendo más como en la necesidad de informarnos. Bueno, entonces hay otra información, hay otra manera de mirar las cosas, hay otra manera de mirar las personas y nos estamos mirando es que es un cambio, esto es un cambio sociocultural, ¿cierto? Del mismo rol de las mujeres, de las mamás, que nos estamos dando la oportunidad de informarnos más, ¿cierto? Entonces, para poder crear de manera diferente. Entonces, volviendo al tema, los niños, ahí encontramos niños que lamentablemente pues el temperamento en vez de modificarlo para poder que él regule, aprenda a regularse y que sea a nivel positivo y pueda explotar estas características positivas que también tienen los niños con altas demandas, pues no lo puede lograr porque no ha sido estimulado y acompañado de la manera adecuada para que él pueda como modificar lo que ya trae, ¿cierto? Hacer una combinación perfecta entre lo biológico y lo ambiental y lo social. Bueno, entonces, ¿cómo interactuar con un niño de alta demanda? Primero que Eso. todo, Ya por allá había una pregunta sobre herramientas y le dije que esperáramos, que primero estabas como definiendo todo lo que es un niño con alta demanda, todas sus características y todo, y al final como ese acompañamiento y esas herramientas para poderlo acompañar de una manera positiva. bueno, entonces, para acompañar y relacionarnos con un niño, con cualquier niño. Sí, porque yo quiero que hoy quedemos también como con esa claridad de que
para todos los niños se vale el mismo trato, ¿sí? Que lo que cambia es las necesidades y la disposición de nosotros como adultos, pero todos los niños deben ser tratados de la misma manera. Entonces, desde la aceptación, yo pienso que eso es lo primero que tenemos que sentarnos como adultos, hacer esa reflexión y aceptar lo que tenemos. Porque yo digo que aceptar, porque todas las mamás, los papás, a partir del sexto mes que ya sentimos que es una realidad, cuando sentimos este bebé en la barriguita, empezamos a generar unas expectativas y desde mucho antes también, desde antes de nacer, nosotros ya tenemos unas ideas concebidas acerca de cómo quiero que sea este hijito o esta hijita. Entonces, cuando nosotros tenemos unas expectativas y la realidad versus una realidad, ahí es donde se genera el conflicto nos metemos en una trampa, nos entrampamos pues porque nos seguimos como insistentes en que es que debe de ser como yo me lo imaginaba, es que porque no es como yo me lo imaginaba, si yo me lo quería de esta y esta manera, sí, pero pues es que es un ser humano que trae sus propias cosas, entonces soy yo, ahí sí como dice Felipe Lecanelier, hay que hacer una bondad de ajuste. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ser bondadosos con los niños, pararnos desde un lugar bondadosos y ajustar eso, lo que yo esperaba y lo que tengo, la realidad que tengo frente a ese niño. ¿Y a qué me lleva a hacer esta bondad de ajuste? A aceptarlo como es, para yo poder leer a este niño de la manera que es, comprenderlo y tener una relación más sana, más amorosa, un vínculo más fuerte con este niño, ¿cierto? Bueno, cubrir todas las necesidades. Si estamos hablando de bebés, entonces nos encontramos que ellos piden estar cargados, estar todo el tiempo en brazos. A las mamitas que les gusta el porteo, bienvenido el porteo. Es una solución que yo desde mi propia experiencia me pareció genial. Yo porté a mis hijitas, las cargaba en la manduca y yo me sentaba en el computador y ahí las tenía todo el tiempo y ellas se sentían tranquilas porque el niño necesita es eso, el niño necesita es que sentirse protegido, es uno de sus mayores miedos y de sus mayores necesidades, sentirse protegidos. ¿Sí? Entonces el porteo nos funciona perfecto, el colecho nos funciona perfecto, nos encontramos que estos chiquitos entonces tienen dificultades con el sueño. Entonces, si en vez de dejarlo en la habitación de al lado, que se duerma solito, que se supone que él aprende a dormir solito porque él se adaptó y se nos olvida o no conocemos que es que no se adaptó, es que se cansó y aprendió a que no le van a responder. Si entonces hacemos el colecho y hay miles de maneras de colechar, no solamente tengo que tener el hijito al lado, no, puede ser en una cuna adosadita, puede ser en una camita al lado, pues, tantas maneras que hay, que hay de hacer colecho, pero es buscar esa manera que les dé tranquilidad a los niños, ¿cierto? Cuando están más grandecitos, ellos quieren experimentar, entonces si estamos en la cocina, invitémoslos, ven, ayúdame a partir la lechuga. Eso además de que ellos se sienten que están experimentando, que están aprendiendo, se sienten validados, se sienten logrando autonomía, se sienten Involucrados. involucrados con esa mamá. Entonces son estrategias que nos sirven mucho, leerlos y involucrarlos a ellos en esas actividades de adultos. Voy a arreglar la ropa, ven, ayúdame a doblar la ropa, así doble mal, así luego la llevemos a los cajones y nos toque otra vez desdoblar y volver a doblar, no importa, pero es algo a lo que ellos nos acompañan y que se sienten involucrados y completamente validados, ¿cierto? Es muy importante entonces comprender que el estrés es la forma que tienen los niños de demostrar sus emociones, ¿cierto? Entonces, hacer esa lectura cuando ellos están estresados y tener muy en claro, no hacerle a los niños lo que no nos gusta que nos hagan, ¿sí? Porque hay veces estamos muy cansados, muy desbordados y llegamos a prácticas que después nos sentimos mal por haberle, por ejemplo, gritado, que creo que la mayoría de las mamás hemos gritado en algún momento a nuestros hijitos y uno después se siente mal.
Lo digo yo que también me ha pasado, luego me siento mal y reflexiono por eso, porque estoy en el camino de tener una mejor relación, ¿cierto? De relacionarme, de respeto con las hijitas. Entonces yo pienso que cuando a los padres de niños, de todos los niños, independientes si son alta demanda o no, cuando estamos en estos momentos, es buscar ayuda, o sea, es delegar, tenemos que aprender a delegar y decirle al papá, mira, necesito un momento, necesito un espacio, necesito que te quedes con el niño un momento porque me siento agotada. O cuando realmente las mamás están solas y no tienen quien les ayude, pues entonces es dejar al niño y decirle, ya en la medida que ellos vayan entendiendo, necesito encerrarme en el baño, en la habitación, pero necesito tener un momento de calma. Yo estoy acá, pero necesito estar sola. Pero hay que verbalizarle al niño las emociones también nosotros, porque es una manera de enseñarles a ellos qué hacer con las emociones, qué hacer en los momentos en que me siento agotada y para no desbordarme, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Es otra manera de educar a los niños a nivel emocional. Bueno, por ahí hay un post muy lindo que dice que no existe un niño más difícil que al que no se le presta atención, al que no se le escucha y al que no se le tiene paciencia, ¿sí? Entonces es algo que yo pienso que debemos de tener muy en cuenta, muy claro cuando estamos en la crianza. Cuando estemos en la crianza con todos los chiquitos, ¿sí? Y más desde los de alta demanda. Felipe Lecanelier nos propone un modelo muy lindo para acompañar a los niños de manera respetuosa, que es el amar, que tú lo conoces, lo hemos estudiado juntas. Es el amar, es un acróstico que cada letra representa una acción que como adulto debemos de hacer para poder acompañar de manera respetuosa y más amorosa y vinculante con los niños, que me parece genial y funciona muy bien. Él lleva con este modelo 15 años muy comprobado, entonces pienso que bienvenido el modelo a los papás que queremos adoptarlo y que somos capaces, ¿cierto? Porque no siempre es tan fácil, pero bueno, en el camino estamos y el hecho de que una vez lo hagamos y al otro día no, no pasa nada, pero pues el hecho es seguir persistiendo así como nuestros hijitos, ¿cierto? Em, una de las cosas, me acabo de acordar en este momento que con los niños también funciona, los niños por sus mismas características de ese carácter tan persistente que tienen, ¿sí? Es la técnica, utilizar la técnica del disco rayado. Cuando nosotros le decimos no, tú la conoces, cuando les decimos que no, entonces es decirles lo mismo, así como al disco rayado, decir, repetirle lo mismo. Es que es hora de que ya, salvámonos del parque, nos tenemos que ir a comer. Pero yo no quiero. Es hora de salir del parque y irnos porque nos tenemos que ir a comer. Es siempre repetirnos lo mismo, siempre repetirlo lo mismo. Es una técnica que funciona mucho y a los niños con alta demanda que les cuesta tanto y a cualquier niño que les cuesta tanto aceptar ese no como respuesta, es que ¿qué niño se va del parque feliz? Ninguno. Ninguno. Todos ponen problema por quererse ir o por querer terminar una actividad o por querer apagar la pantalla porque ya se cumplió el tiempo de la pantalla. Entonces ellos empiezan a sacar miles de justificaciones. Ven, espérate, es que dame 5 minuticos más. No, es que me falta que el señor llegue a la casa, mamá, y ya lo apago. No, es que espérate, yo pongo la palita allí. O sea, ellos dan miles De de, razones. de razones para poder continuar con la actividad. Pero una de las técnicas que funciona muy bien es esa, quedarnos, ser muy firmes y amables, como nos dice la disciplina positiva, ser firmes y amables y firmes con esa respuesta. No, por esto y esto y esto, porque eso es otra cosa con los niños de alta demanda, hay que darles argumentos para que ellos cambien, como son niños tan persistentes y tan claros en lo que quieren, para que ellos cambien esa idea, les tenemos que dar unos argumentos muy sólidos para que ellos pasen al lado de flexibilizarse en ellos y cambiar de actividad. Bueno, entonces volviendo con lo del modelo AMAR, la letra A significa atender. Le Calenier nos dice que es la habilidad que debemos de desarrollar los papás, que él considera de las más importantes antes que la M.
porque ahí es cuando nosotros hacemos esa lectura del niño, de atender, porque nosotros como adultos tendemos más a interpretar que a prestar atención a lo que está haciendo. Entonces Ajá. el niño viene y nos hace, está desbordado y nos, bueno, se pone a gritar, está muy enojado, se tira al suelo, entonces empezamos los papás, claro, es porque no le di el juguete, es porque empezamos a interpretar qué es lo que le está pasando o cuál es la razón de la conducta del niño. ¿Sí? Y entonces es lo que nos invita es, vamos a mirar primero, vamos a observar muy bien cuáles son las características temperamentales de nuestros hijos. Cuando yo tengo claro ese mapa, que es el que trae mi hijito, cuando tengo claro cuál es su temperamento, cuáles son sus sensibilidades, lo voy a poder atender, comprender mejor y voy a poder pasar al paso M, pues al otro paso, la otra palabra que es mentalizar, ahí sí para poder interpretarlo. Pero él dice, ustedes hacen una interpretación errónea si uno no está leyendo al niño, si uno primero no atiende cuál es la necesidad real del niño, uno no va a poder comprenderlo. Y ahí es donde se entrampan los papás, porque es que están interpretando, no, a ver, cuál es la necesidad real del niño. Entonces, estar muy atento a ese temperamento, a esas sensibilidades, a esas características, y luego pasar al siguiente paso, que es la M, que significa mentalizar. Ahí sí es interpretar, bueno, ¿qué es lo que está causando la conducta en mi niño? O sea, él tiene este temperamento, él tiene la sensibilidad al ruido y yo tengo el televisor prendido a un alto volumen. Entonces el niño se pone a gritar, se pone irritable. Bueno, pues ahí sí interpreto, claro, es que el niño está irritable, pues porque es que hay un alto volumen Ruido. hay un ruido que le está generando malestar, por eso está molesto y por eso viene y me manifiesta a mí su malestar. Pues porque a mí, pues porque soy el adulto en el que él confía, en el que él cree que soy capaz de sacarlo, de ayudarle y acompañarle a regular su estrés. Para eso es que los niños buscan los adultos, para que les ayuden a regular el estrés, no para molestarles la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la parte de mentalizar. La otra A bien importante, el automentalizarse. Ahí sí nos invitan a hacer esa introspección como papás, reflexionar. Todos los adultos, todos los seres humanos, pues tenemos ciertas experiencias no tan agradables de nuestra propia infancia. Y justamente, como dice Laura Goodman, la sombra, la maternidad es una sombra, sí, es esa sombra que nos traen ciertos comportamientos de los hijitos, nos activan ciertos recuerdos, ¿sí? Y esta memoria emocional no tiene temporalidad, entonces ante un evento nos aparece, nos surge nuevamente la emoción. Entonces, con ciertos comportamientos de los niños se nos activan a nosotros ciertas emociones y cuando no las identificamos, no tenemos claro que es algo nuestro, que no es algo del niño, sino que es algo que estamos poniendo de nosotros en ellos, pues no va a ser tan fácil la relación, ¿cierto? Entonces nos invitan a esto, esa propia reflexión que estoy poniendo de mí en mi niño, que estoy proyectando, que está siendo realmente su desborde de su necesidad o es porque yo no le tolero no tolero cierto comportamiento porque me está sirviendo de espejo a algo mío, algo que hacía o me hacían, ¿cierto? Y me genera, me activa esa emoción. Y la R, al final, la última letra de la palabra amar, es la regulación, ¿cierto? Entonces ahí es cuando desarrollamos esa capacidad de modificar ese estado emocional estresante en el niño, ¿cierto? Pero entonces para poder nosotros regular, tenemos primero que autorregularnos, porque un cerebro estresado no puede calmar a otro cerebro estresado. Entonces tener muy claro, primero me regulo yo desde la calma y luego vengo y regulo al niño. Tenemos y acompaño a regular al niño porque los niños no nacen con la regulación. La regulación es una habilidad que se va aprendiendo con el tiempo y al inicio eso se llama la corregulación, no necesita todo el tiempo de los adultos para que le estemos acompañando, ¿cierto? Ujú. Eso nos dice este modelo, es como una práctica que nos sirve mucho para abordar los niños desde, con cualquier característica, ¿cierto? Ahora yo pienso que ya por último, ¿de qué nos sirve a nosotros saber si nuestro hijo tiene una alta demanda?
precisamente para tomar acción, ¿cierto? Para poder leer a nuestro hijito y poder tener una relación más sana con ellos, para poderles brindar a ellos una salud mental óptima, ¿sí? Y lograr equilibrar una balanza en la crianza, tanto desde mis habilidades como las del niño. Para eso me sirve. Hoy en día la falta de información es la que nos lleva a estar en esas situaciones tan conflictivas con nuestros hijos, independiente de sus características, ¿sí? Así es. Por acá Lieta entonces nos dice cómo guiar a un niño de alta demanda en el tema de los deberes escolares. El niño tiene 5 años, está en jardín y es muy complejo hacer que termine sus tareas o actividades. Ahí sí nos toca utilizar pues las rutinas, o sea, las actividades se hace difícil, claro, por su mismo temperamento, pero son niños, la negociación es una estrategia que nos funciona muy bien con los niños, ¿cierto? Hay que negociar. Entonces, ¿qué hacemos primero? Proponerles que ellos sean los que nos digan cómo hacer las cosas, ¿cierto? Darles ese comando de soltar el control como adultos y también decirles a ellos qué sugieren, listo, qué me recomiendas tú entonces que lo hagamos. Y ahí nos toca flexibilizarnos también a nosotros como papá. Los niños de alta demanda nos llevan a un requerimiento, además de otras de las habilidades, es a flexibilizarnos. Porque es eso, es no poner la crianza como yo creo, sino que estos niños nos dicen cómo quieren y creen que deben ser criados por sus mismas características. Entonces, es prestarle, es darle a él el control. ¿Qué sugieres entonces que hagamos? Listo, entonces hacemos una tarea, la tarea de, pues, tiene 5 años, hacemos el dibujo, hacemos este dibujo, lo coloreas y dentro de cuánto tiempo, bueno, tampoco saben manejo del tiempo, pero bueno, nosotros ayudarles, entonces vamos a hacer vamos a parar un momento, haces un juego, algo que le flexibilice a él, pues porque sabemos que él necesita estar cambiando de actividades porque se cansan rápido y luego regresamos. Es estar en esa negociación todo el tiempo con el niño, pero permitirles el control a ellos también, porque si no se lo permitimos, entonces luego vamos a tener un desborde porque el niño que va a estar más tensionado y va a estar más irritable y va a ser más complejo acompañarlo al resto del día porque pues no está siendo escuchado esa necesidad de frenar, de parar, de cambiar de actividad. Sí, son niños que requieren de mucha paciencia y yo pienso que todos los niños requieren de mucha paciencia y mucha conciencia, ¿cierto? Esa es la invitación. Claudia por acá también nos pregunta, pero no sé, Claudia, si de pronto con esto que nos acaba de decir Crami quedó aclarada tu pregunta y es, por un lado nos preguntaba qué hacer con esos niños entonces cuando se frustran, para manejar la frustración, y qué hacer cuando el niño no quiere jugar con pares y solo quiere jugar con la mamá. Pues al principio esta era una de las características que nos decía Crami, pues muy claras, y es que son niños que quieren estar todo el tiempo con su mamá, hacer todo y que inclusive nos contó, pues nos dijo un dicho que decimos mucho las mamás, y eso es que no me deja ir ni al baño. Entonces, hace parte de ese proceso, Claudia, en el que tú lo acompañas para que se vaya regulando poco a poco y en que tú lo acompañas también a que él cada vez sea más independiente y con mucha paciencia, ¿cierto? No sé, Cami, aquí tú qué más tienes para agregar a esta respuesta de Claudia. Es acompañarlos y es dándoles esa autonomía, ¿cierto? Pero es claro, o sea, es que es muy característico, los niños pequeñitos prefieren los adultos que los juguetes, es una característica de los niños con alta demanda. Ellos estar en las conversaciones de los adultos les encanta escuchar las conversaciones, qué es lo que está pasando, así como la Mafalda está enterada, qué pasa a nivel social, a nivel de política, pero ¿por De qué? todo. ¿Cierto? Entonces, es característico cómo acompañarlo. Yo pienso que es no preocuparlos. El tema de la socialización de los niños no solamente se da con los amiguitos, con los pares, la socialización se la damos desde casa, con adultos, ¿cierto? Entonces yo pensaría que es no preocuparnos en este momento, acompañarlos y enseñarles. Entonces es darle la estrategia, mira, empezar a hacer un juego con él. Entonces ven, vamos a jugar. Bueno, espérame, yo voy a hacer tal cosa y ya enseguida regreso para que, y seguimos en el juego, pero
pero irlo dejando momentos de tiempo solo para que él vaya logrando esa autonomía de hacer la actividad sola, pero eso solo se da de manera gradual, ¿cierto? Es una estrategia que funciona, pero de manera gradual, empezar el juego, retirarnos un rato y regresar al juego, antes de que él ya se haya aburrido en el juego, ¿cierto? Y la última pregunta que hacían también por allí era como los niños y la pandemia, los niños con alta demanda y la pandemia, porque claro, el espacio es reducido, encerrados todo el tiempo, virtualidad si están en virtualidad, entonces claro, me imagino que muchos de estos síntomas se pueden exacerbar, pero no porque ellos quieran, como tú lo decías, no es que lo están haciendo conscientes, estoy encerrado, entonces con mayor razón, sino porque el ambiente, porque tú ahorita hablabas del ambiente, ¿cierto? Que era muy importante asegurarnos del ambiente y todo. Entonces ahora el ambiente no está a favor de este tipo de características. Sí, nos toca jugar con lo que tenemos, ¿cierto? Y es natural, pues si se estresan los adultos encerrados, ahora qué diremos de un niño, ¿cierto? Entonces eso, como tú dices, se ha exacerbado y están más irritables. Bueno, algunos niños ya presentan síntomas de ansiedad y si nos encontramos con un chiquito que su temperamento tiene esa sensibilidad hacia el dominio de la tristeza o la ansiedad, pues con mayor razón, pues porque está enfrentado durante mucho tiempo a ese estímulo que le, que le está, que le está marcando más, exacerbando más ese, ese, esa situación, ¿no? Me enredé, pero bueno, eso es eso, o sea, es que es muy difícil porque es que yo me pongo a pensar en estos chiquitos, es que no podemos pedirle más, no le podemos pedir más al niño de que se comporte bien, de que esté quieto, de que esté tranquilo, no podemos pedir la calma, cuando ni como adultos estamos calmados, ni el ambiente social está calmado, hay una tensión y que nosotros inevitablemente le contagiamos también nuestra atención a los niños. Entonces, bueno, es buscar actividades que pintar, colorear, invitarlos, involucrarnos en nuestras propias actividades para que ellos no caigan como en este estrés que les está proporcionando la misma situación social que tenemos en este momento. Y como lo ambiental toma un punto tan importante dentro del proceso de desarrollo de los niños, de la pareja, de la familia, yo pienso que en pandemia yo les digo a los papás, no importa que nos toque mover la sala y ampliarla y que quede un espacio más grande, correr sillas, correr muebles, guardar decoración que de pronto obstruye el paso de las bicicletas. Aquí arriba yo en mi casa tengo las bicicletas, las patinetas y ellas hacen un circuito entre el balcón y el resto del corredor, así todo el tiempo en forma circular. Maravillosa estrategia. Sí, es modificar un poquito, pues la casa no se va a quedar así, hasta bueno porque después de la pandemia vamos a sentir que estamos estrenando otra vez muebles y adornos y todo eso, entonces es modificar el ambiente, porque recordemos que es que el ambiente juega un factor importante en todo, en todo. El ambiente como es visual y los seres humanos somos muy visuales, entonces, claro, solamente el hecho de que corran un mueble va a generar amplitud, así lo haya corrido 2 centímetros, pues que Sí. uno como adulto sabe que lo corre un poquitico, pero para ellos les va a generar amplitud, entonces van a sentir que tienen un campo abierto en su propia casa, entonces de pronto en pandemia modificar un poco eso. Por acá, para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, la alta demanda desaparece en alguna edad determinada. Bueno, hablar de determinismo se complica, ¿cierto? Porque cada Sí. niño es diferente, pero es muy claro que hacia la adolescencia, o sea, a nivel de que a medida que los niños vayan siendo más autónomos, los niños van dejando de necesitar tanto del adulto, ¿cierto? Entonces, en la primaria infancia, o sea, el niño está enmarcado en esa necesidad del adulto, pero en la adolescencia ellos ya van dejando estas altas demandas. Por ahí dice un psicólogo, Manuel Hernández, que dice, el peor miedo que puede ocurrir en un bebé es quedarse sin su mamá, estar un minuto sin su mamá. Y el peor miedo que le puede ocurrir a un adolescente es estar un minuto con su mamá. O sea, no quieren, ya de adolescentes ya no quieren tener a la mamá en ningún momento, ¿cierto? Entonces es de paciencia. Así es Ah, como dice Carlos González.
somos sufriendo por sacarlos a los niños de la cama a los 6 meses, que se tienen que ir a dormir, que la independencia, que se van a volver, que entonces son niños dependientes, que se van a volver inseguros. Y cuando son adolescentes queremos arruncharnos con ellos un ratico y no van a querer. Ellos Entonces, ya no quieren. para qué acosar esos procesos? Así es, sí, es dejarlos vivir el periodo evolutivo de cada niño y cada niño es diferente, ¿cierto? La sensibilidad y la intensidad varía en cada niño. Entonces, bueno, es esperar, esperar, pero sí, en la primera infancia, hacia terminando ya la primera infancia, ya cuando más bien comenzando la adolescencia, es que ya ellos empiezan pues como a modificar. Y de todas maneras también depende mucho de nosotros, ir graduando, me quedo un ratico y me voy yendo, o sea, ir así, ahí sí, modelando. Modelando la conducta, así Sí, es. Y modelando lo la que tú dijiste al principio me parece muy lindo. Terminan siendo seres humanos para la sociedad, profesionales, que se autorrealizan a nivel personal y profesional de una manera muy eh, exitosa. muy exitosa, son niños exitosos, pero es cuestión de tiempo, o sea, uno lo visualiza que llegar allá falta mucho, pero acordémonos también que es que la crianza debe ser a largo plazo, es que a veces como papás estamos pensando todo el tiempo en que la crianza es a corto plazo y es para Ujú. allá, y si bien uno debe trabajar es el día a día, hay que formarlos a ellos pensando que la crianza es a largo plazo y que los frutos se van a recoger allá, es allá. Entonces, Claudia, ánimo, ánimo, con un buen acompañamiento, con paciencia, si alguna duda se te surge y se te ocurre, ya sabes que nos puedes escribir a nosotros por el interno y con mucho gusto en la medida que podamos, pues te responderemos. Somos mamás 24/100, pero Sí, estamos, podemos acompañar esas inquietudes a nuestros claro. pacientes, porque igual también somos apasionadas con lo que hacemos. Ya para cerrar, entonces, cuéntanos en tus redes sociales dónde te encuentran, eh, sí, pues dónde te encuentran para cualquier situación Ajá. que necesiten y un mensaje, una frase que les podamos decir a estos papás que hoy nos visitaron para cerrar este live. Me gusta mucho como cerrar con una frase que los deje motivados, que los deje como recargados de energía, como a hacer cosas chéveres y a pensar que siempre hay una oportunidad para empezar de cero. Si hoy nos dimos cuenta que en realidad nuestro hijo sí tiene esas características y si necesita otro acompañamiento, no es darnos golpes de pecho, porque entonces lo dejé acompañar esos otros 4 años, esos otros 3 años, sino que a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Y que quede esa ventana abierta. Por eso es que yo digo, los lives de una hora, cuando me dicen mis invitados, ¿y cuánto nos demoramos? Y yo, una hora, decimos lo básico y la gente queda antojada además de seguir estudiando y todo, porque Sí. tampoco se les puede entregar todo a veces. Es imposible dar toda la información. Exacto. Es imposible. Bueno, mis redes son Instagram y Facebook, es el mismo, es @Cramily Zuluaga psicóloga, por ahí me pueden contactar si tienen alguna pregunta, con todo el gusto yo se la respondo en el momento en que, claro, que lo pueda hacer, pero se la respondo. Y una frase que le quiera decir a los papás, bueno, un mensaje, para mí es muy importante esto en general para todos los papás, es que nos conectemos con ese yo interno de nosotros, pues valga la redundancia, que nos conectemos con ese yo interno y nos conectemos con el niño. En esa conexión de leer mis necesidades y leer las necesidades del niño, yo pienso que nos libera de muchas culpas y nos libera de muchas cargas, ¿cierto? Que lo hablamos ahora, pero para mí eso es crucial. ¿Conectarme para qué? Para leer mi niño, para poder estar feliz y disfrutar la crianza, porque esa desconexión que aparentemente, pues cuando son papás que están tan desconectados de los hijitos, ellos están tranquilos, pero los niños no. Y yo pienso que esto es un rol que asumimos con responsabilidad los adultos y es nuestra responsabilidad el bienestar emocional del niño y del adulto. Entonces, para mí es muy importante eso, conectarnos con esas necesidades propias, conectarme con las del niño y buscar el equilibrio y el balance entre esas dos, porque no me puedo olvidar tampoco de mis necesidades, sin yo, porque tampoco la idea es de que concentres en solo resolver las necesidades del niño y usted mire a ver cómo resuelve. No, es encontrar ese equilibrio entre los dos, entre esas necesidades de mamá o papá o cuidador y las necesidades del niño. Eso para mí es fundamental, lograr ese equilibrio.
Qué bonito, hermosas esas palabras. Quedamos, mejor dicho, aquí súper conmovidos como papás, yo creo. Ay, Todos están muchas diciendo gracias por la gracias. invitación. No, con mucho gusto, que muchas gracias por este espacio, excelente. Me lo perdí, dice Doris, pero ya le respondí que queda guardado. Te mando un abracito desde acá, desde la virtualidad. Gracias por Para ti este espacio también, de Ana. conexión y por aceptarme esta invitación. Cuando quieras, encantada. Listo. Saludes. Chao, saludes. Chao. Chao. Gracias. Chao.